Buenos días, soy el pastor Jorge de Casanova con un lunes más de reflexión. Bueno, estaba meditando en estos días sobre cómo nos hemos alejado de los preceptos bíblicos y del sentido común. Estando con un amigo hace un par de semanas en Londres, salió a la conversación y no recuerdo ni cómo, una ley absurda del Reino Unido. Y le pregunté, ¿cuál es esa regla absurda? Y me dijo de que si una persona se está ahogando, solo puede rescatarlo alguien que tenga el certificado de salvavidas. Si una persona sabe nadar, es diestro en esto, pero no tiene el certificado, entonces es ilegal que se tire a rescatarlo. Y entonces, conversando esto con mi hijo, me decía algo que es muy cierto, ¿no? Que muchas veces uno tiene que optar por lo que es justo, por lo que es éticamente correcto y no por lo que es legalmente correcto. El Nuevo Testamento nos decía que debíamos obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, hay una serie de normas que realmente desafían toda lógica, toda lógica. Y empecé diciendo que nos hemos alejado, y la verdad que nos hemos alejado del sentido común, al punto de que el sentido común se ha convertido en el menos común de los sentidos. Y hemos llegado a extremos inauditos, ¿no? Inauditos. Negar el calentamiento global, por ejemplo, por parte de ciertas tendencias políticas que favorecen y han favorecido por muchísimos años a la industria, a la adquisición de riqueza en desmedro de los más pobres. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de una realidad inobjetable, ¿no? Porque reconocer que hay un calentamiento global les resultaría perjudicial, porque tarde o temprano la opinión pública va a estar presionando para que esas industrias, sobre todo extractivas, que hacen tanto daño al medio ambiente, tengan ciertas limitaciones que hoy día no las tienen. Esta semana ha habido algo que nos ha impactado a todos, como una tormenta tropical. Ni siquiera era un huracán categoría 1, era una simple tormenta tropical. Se ha convertido en el lapso de solamente 12 horas en un huracán de categoría 5, el más destructor de todos en Acapulco. Y eso me hace poner las barbas en remojo, ¿no? Porque yo siempre he pensado que al vivir aquí en la Florida, donde estamos expuestos a huracanes, yo siempre le he dicho a mi esposa y a mis hijos, miren, como el huracán da tiempo, si están pronosticando un categoría 2, un huracán de categoría 2, entonces ya es momento de salir porque se puede convertir en categoría 3 o 4, pero en 1, 2 o 3 días. Pero acá lo que ha ocurrido es que en un lapso, repito, de tan solamente 12 horas, que no ha dado lugar absolutamente a nada. Y por eso es que ha habido muertos y realmente, sinceramente, no hay manera de prepararse para un huracán de categoría 5. No, no hay manera, ¿no? La única manera es huir, pero con 12 horas, ni siquiera pues 12 horas, pues, porque
Si se hubiera sabido 12 horas antes que iba a llegar a categoría 5, quizá hubiera habido cierta posibilidad de salir. Entonces nos encontramos en un mundo donde el reconocer cosas evidentes para los demás, como el calentamiento global, por simples cuestiones egoístas, se niegan hasta la náusea, ¿no? Cuando las evidencias son cada vez más claras. Alguien dijo hace tiempo, ¿no? ¿Cuál es el mejor amigo del hombre? Y la respuesta es otro perro, ¿no? Es que nos estamos convirtiendo en seres sin sentimientos. Hay alguien que no muy lejano a mí dijo, para mí soy yo, mi esposo y mis hijos. Punto. A los demás que los parte el rayo. Y no podemos vivir así. Tenemos un instinto gregario que Dios nos ha dado. Tenemos que vivir en comunidad y apoyarnos, ayudarnos lo mejor posible dentro de lo que realmente está dentro de nuestras posibilidades. Sin embargo, eso es cada vez la excepción más que la regla. Hay muchas iglesias que están más preocupadas por sus instalaciones que por el alma de sus miembros. Hay muchas iglesias que están focalizadas en ellos mismos. Juan Wesley dijo una frase que yo creo que es más profunda de lo que parece. Él dijo, el mundo es mi parroquia. El mundo es mi parroquia. Y curiosamente estuve en su iglesia, ahora en Londres, hace un par de semanas. Caminé junto con mi esposa y un amigo pastor. Caminamos, bueno, un pastor que vive ahí, ¿no? Pero él no sabía cómo llegar y nosotros menos. Y llegamos a lo que fue su iglesia. Y llegamos hasta donde él vivía, que estaba dentro de la misma estructura, ¿no? Y qué emoción el saber que este hombre transformó Inglaterra. No solamente con su mensaje del Evangelio, que algunos podrían considerar etéreo, ¿no? Aunque nunca lo fue, sino que él encarnó el mensaje con la problemática social de su tiempo. Por si acaso, para los que no lo saben, Juan Wesley fue el fundador de la Iglesia Metodista, que en su momento, y quiero hacer énfasis en esto, en su momento fue una iglesia sumamente poderosa desde el punto de vista espiritual. Entonces, él iba a las comunidades más pobres llevándoles el mensaje del Evangelio y llevándoles también ayuda. Él sacó a los niños que trabajaban en las minas en condiciones infrahumanas, les dio mejores condiciones de vida. En fin, él logró con la única arma, si podemos llamarle así, del Evangelio, transformó toda una sociedad. Y hoy día no podemos nosotros transformar ni siquiera la cuadra en la que la iglesia está inserta. Bueno, no me gusta ser crítico, pero yo creo que debemos ir a nuestras raíces, ir por las sendas antiguas. Debemos de tratar de comparar el mensaje de la iglesia apostólica y de la iglesia primitiva con lo que vemos
el día de hoy con la praxis de la iglesia de hoy. Hay una serie de cosas que por costumbre se han metido dentro de algunas iglesias, ¿no? Y no quiero mencionar qué iglesias, pero hay iglesias que están sumamente alejadas de la praxis del Nuevo Testamento, con ritos, con órdenes de culto, con cosas que realmente no existían y que se han ido metiendo a lo largo de la historia. Y bueno, yo estaba asistiendo hasta hace muy poco a una iglesia en el que el pastor mencionaba el nombre de la denominación. O sea, el nombre lo decía nosotros los tales, y nosotros los tales, y nosotros los tales. Y yo decía, ¿y a mí qué importa? ¿A mí qué me interesa? ¿No? Y cada vez me fue afectando más y más que nosotros creemos tal cosa que, ¿saben qué? Si vamos a decir algo, que sea y nosotros los cristianos, y nosotros los cristianos. Punto. No necesitamos desviarnos en una denominación en particular, sino seguidores de Cristo, cristianos. Bueno, la revolución, que tiene una connotación bastante negativa, ¿no? Pero la revolución que nosotros los cristianos propugnamos es una revolución que tiene que partir de nosotros individualmente. No pretendamos cambiar a nadie, sino trabajemos a través de la oración y de la acción del Santo Espíritu, trabajemos con nosotros mismos, con nuestros defectos, con nuestras falencias, con nuestras indecisiones. Y a partir de allí, tratar de transmitir un mensaje puro, un mensaje limpio del Evangelio de Jesucristo, que ya se encarnó en nosotros, su mensaje se encarnó. Y entonces tenemos la fuerza moral para predicar un evangelio limpio, porque ese evangelio ya nos tocó, ya nos transformó, y no que seamos perfectos ni mucho menos, pero que estamos haciendo un esfuerzo consciente de ser más y más como nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos. Les agradezco a aquellos que pues ven estos videos. No son muchos, no son muchos. A veces pienso que más que estar llegando a una gran cantidad de personas, estoy llegando a quienes debe de llegar y esperemos que esté siendo de reflexión, porque así se llama el programa, Lunes de Reflexión. Que Dios me los bendiga, muchísimas gracias y espero que esta semana sea una semana llena de bendiciones para todos.